Bueno, Maiteok, pues continuamos, podemos decir ahora es el verso cuarto, ¿verdad? El verso 4, pues que se inspira, aunque no sigue, diríamos, la misma versificación y los mismos versos que San Juan de la Cruz, pero muchos de sus términos, como hoy veremos, pues se utilizan en él. Habíamos visto pues la amada, ¿no?, que traicionada pues grita y llama al esposo en la oscuridad de la noche del mundo, ¿no?, y le pide que entre en la noche oscura, porque allí podrá ir desprendiéndose, diríamos, de esa falsedad del mundo para entrar en la verdad de Cristo siguiéndole a Él. Y ahora vamos a leer la poesía. Entra en la noche oscura, amado, porque ya te he perdonado, y rompe la atadura, y en mi amor enlazado, busca el ameno huerto deseado. Esa última es una frase bellísima donde se da la unión entre la amada y el amado, no solamente en el cántico espiritual, sino también la subida al Monte Carmelo, las dos poesías preciosas de San Juan de la Cruz. Huerto deseado viene a ser, en contraste de la noche oscura, ese lugar que en la noche, pero sin embargo a la tibia luz de la luna, pues gozan la amada, se encuentran y gozan la amada y el amado. Se llama huerto, se podría decir jardín, pero el huerto quizá es más profundo porque da frutos, no solo flores. Así lo llama San Juan de la Cruz, y así seguiremos en estas poesías escribiéndola así. Estamos en el canto de la amada, una vez más, no es el canto del cronista, sino la amada, la que expresa sus sentimientos, ¿no?, y su llamada, en este caso todavía llamada angustiosa, a ese que en cierto modo pues el discípulo, sacerdote frío, el seminarista o el seglar que se siente y quiere ser la seglar, y la religiosa sin duda, pero la religiosa tiene más fácil el camino en las mismas poesías directas de San Juan de la Cruz, porque es el encuentro en cierto modo de la humanidad de Dios en Jesús. La amada invita al amado, al discípulo, a la noche oscura, para ese desprendimiento que Jesús lo realiza ya. Lo realiza Jesús y lo realiza la Virgen. Siendo Él, nos dice San Pablo en la carta a los Filipenses, siendo Él de condición divina, se despojó de su rango. No quiso hacer alarde de su categoría de Dios, al contrario, tomó la figura humana y pasando por uno de tantos, como un esclavo, se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz. Y luego dice a los Filipenses que Dios por eso le ensalzó su nombre, sobre todo nombres, etc. Pero ese rebajarse de Cristo hasta llegar a la humanidad, nacer pobre, ser despreciado, ser perseguido, ser escupido, ser azotado y morir en la muerte de un niño en la cruz, llegó a esa kenosis que dicen que es la humillación suprema del Hijo de Dios. Cristo lo ha hecho, y María también, a su modo. No quiso ser como Eva, ¿verdad? No quiso ser como Dios, como le decía, serás como Dios, le dirá a Satanás. Quiso ser su esclava. Aquí está la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Es la figura, podemos decir, social más baja que se puede imaginar. El esclavo no tiene voz ni voto. Incluso puede recibir azotes si se rompía cualquier cosa o no desobedecía. Es acoplarse totalmente a la palabra de su amo, y así lo hace María. Y eso exige Jesús para poder seguirle. Hay que entrar en la noche oscura, lugar y tiempo de purificación. Lo presenta muy bien San Juan de la Cruz. Necesario para despojarse de sí, prepararse a su encuentro con ella, con la amada. Hay que desprenderse, hay que seguir el ejemplo de Jesús y de la Virgen para ser verdaderamente discípulo de Jesús. La amada ha entrado en el camino de la humildad y de la humillación. No hay mayor humildad que para que eche un voto de esto, ¿verdad?, de pureza, que el mismo San José piense pues que está embarazada. ¿De quién será, no? Y no diríamos los vecinos en un momento así. No puede haber mayor humillación a una madre que ha visto, que le ha traído a su hijo y le ha amado tanto, que le llamen falsario porque se ha hecho rey, o diríamos,
o blasfemo porque se ha hecho el Hijo de Dios y muere por eso. Y ella es la madre de un blasfemo y de un falsario. También la amada ha entrado en el camino de la humildad por la humillación, que es el camino. El discípulo tiene que prescindir de sus apoyos afectivos y a su propia autonomía personal para seguir. Eso es lo que muchas veces no hemos tomado o tenemos que darnos cuenta que nos hemos relajado, incluso los mismos sacerdotes. Jesús le dirá, vende lo que tienes, dáselo a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo. Y en otro momento dice, el que no odia, el que no pospone, en realidad ahora se traduce así, pero el término hebreo debe ser durísimo, el que no pospone a su padre y a su madre, o a su esposa, a sus hijos por mí, no es discípulo mío. Jesús quiere un corte radical para el auténtico discípulo. Si alguien que quiere seguirme, que se niegue a sí mismo. No solo es dejar lo efectivo, el dinero, ni lo afectivo, los padres, como hacen los discípulos, sino también a sí mismo. Poner en el centro del corazón no el yo, el ego, sino a Cristo Jesús como Rey. Luego nos dice también que hay que renunciar a todos los bienes para ser discípulo suyo. Y que hay que hacerlo totalmente. Eso nos dice, hay que renunciar a todos los bienes y hay que renunciar, como aquellas, veíamos en aquellas parábolas, de aquel que quiere hacer una torre y no le llega. Es aquel que no renuncia a todo para poder ser discípulo de Jesús. Y hay que pasar por el camino muchas veces de la humillación y de estos. San Pedro renuncia a todo. Cuando la pesca milagrosa dirá estas palabras que son el momento clave de la renuncia, ¿no? Jesús, apártate de mí que soy un pecador, le dice en la lancha, no te haré, ya después de esta declaración, pescador de hombres. Jesús nos dice, el discípulo, en la noche oscura, tiempo de desolación, como dice San Ignacio llama desolación y está muy bien puesto también, porque Dios a su amada, que es su pueblo, que la encuentra chapoteándose en el desierto, en su propia sangre, que luego le cuida, y cuando se hace moza le abandona, dice, la llevaré al desierto, a algún lugar solitario, y le hablaré al corazón. También, en cierto modo, tenemos que pasar necesariamente por este lugar que San Juan de la Cruz llama verdaderamente noche oscura, y vamos a seguir este criterio, y San Ignacio llama tiempo de desolación, tiempo donde se hace todo sin luz, sin vida, en soledad, donde no se encuentra vida en ningún sitio, que padeció el mismo San Juan de la Cruz, el mismo San Ignacio, y padeció también San Francisco de Borja, él mismo relata en su ¿no? Un tiempo donde no apetece nada, absolutamente nada, donde te das cuenta que el sol, la luz te ha desaparecido de tu vida, y son momentos de auténtica depresión. El discípulo, entonces lo que se pretende es que el discípulo, desnudo de esos apoyos humanos, solo los tibios reflejos de la luna le conduzcan a la nueva senda de la santidad. El mismo Jesús desaparece, luego veremos más profundamente, es un tiempo de inapetencia espiritual, que no nos apetece nada. Has dejado la televisión, el fútbol, todas estas cosas que un poco te atraían de una forma desordenada, y te das cuenta de que si no tienes esos alicientes, porque la fe te mueve muy poco, pues lo pasas verdaderamente mal. Entonces los tibios reflejos de la luna, que podemos entender la Virgen, le conducen en la nueva senda a la santidad y a la tibia luz de la fe. Es un tiempo de inapetencia espiritual y ocultamiento de Dios para dejarse guiar solo por el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que no aparece además con sus resplandores y alegrías y glorias, sino una especie de repugnancia por aquellas cosas que uno ha puesto toda su confianza y su alegría, o al menos lo ha hecho de un modo desordenado. El discípulo que le hirió, este discípulo que relatamos en Canto de Amor, y eso que podemos ser nosotros, escucha las dulces palabras de perdón que le ofrece la amada. Las dulces palabras de amor que dice Jesús a aquellos que le siguen y a aquella que le siguen. Cuando fue aquella
comida de Simón el leproso, ¿no? Que empieza a comentar él para sus adentros. Y esa que ha venido ahora no se da cuenta que es una pecadora, que es una prostituta, este no es profeta. Y en cambio Jesús, que le conoce sus pensamientos, le dice, mira, y cuando he venido no me has dado ni agua para limpiarme las manos, me ha limpiado los pies con sus lágrimas, los ha secado con sus cabellos, los ha besado con sus labios y los ha llenado de perfume. Por eso te digo que sus muchos pecados quedan perdonados. Y nuestra entrega debe ser así, una entrega amorosa, de desprendimiento, incluso pasar por la humillación que hizo esta de ser considerada como prostituta para llegar a Jesús y enamorarnos de Él. Pedro se da cuenta de que eso que os decía, apártate de mí que soy un pecador, es un reconocimiento del pecado, el primer paso y una conversión. Normalmente por el camino de la confesión es el camino ideal para muchos santos para llegar al conocimiento de Jesús. Pero Jesús, pues, el discípulo que librió escucha estas dulces palabras de perdón que le ofrece su amada. Se va dando cuenta de que a través de esa confesión, aunque sea sacramental o que es la mejor, o un inicio de una personal, pues se consiga eso. Y ese inicio, ese enamoramiento, el amor se hace más cercano, se hace más claro. Ya la noche oscura se deja entrever con la luz de la luna y los reflejos de un amanecer que verdaderamente el amado está cerca, la amada está cerca. Jesús en la noche oscura irá rompiendo la atadura de los engañosos atractivos mundanos que dominan mi sensibilidad y condicionan esa voluntad que ha sido descarriada. San Ignacio dirá, lo primero, tomar y recibir toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento, mi voluntad, ¿no? Y entonces es importante ver eso y dejarlo todo en las manos de Dios. Y ese discípulo entrará en la estrecha senda por la espesura del padecer. Esas palabras preciosas que nos dice San Juan de la Cruz, la espesura del padecer. Hay que padecer, hay que sufrir. Sufrió mucho todos los santos que se han convertido, ¿no? En esos pasos oscuros, en esa subida empinada, en ese camino estrecho. Pero Jesús dice estas palabras profundas, que ya a la luz del Espíritu se nos da una fuerza de salvación para que, arrancados de las manos de los enemigos, les sirvamos en santidad y justicia toda nuestra vida. Es el percibir un futuro de alegría y de paz. Jesús nos dirá, el que pierde su vida por mí la hallará. Y ese es un poco el camino que tenemos que hacer, más o menos arriesgado, más o menos comprometido, más o menos total, que tenemos que hacer todos los discípulos de Jesús. Porque Jesús, cuando muere, curiosamente a los discípulos, aquellos que le siguen, que están en el cenáculo con Él, que luego lo veremos con más perfección, les dirá estas palabras: voy a prepararos un lugar para que donde esté yo estéis también vosotros. Nosotros, con el amor de Dios, con el encuentro definitivo con Él. Pues que estas palabras de alegría no nos hagan hacer un pequeño compromiso de corrección de nuestra vida, de despego de los atractivos falsos del mundo, azuzados por el demonio, y poco a poco nos lleven a ese desprendimiento de todo lo que se opone a ese acercamiento, a esa unión fraternal con Jesús, que nos preparen a ese encuentro definitivo con la amada en los cielos. Que así sea.